Nadie esperaba que un toro arriesgara su propia vida para salvar a un viejo pescador. Pero allí, frente al río, la amistad venció al miedo. Si te encantan las historias emotivas como esta y crees que el amor verdadero puede surgir incluso de los lugares más inesperados, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí cada historia tocará tu corazón de una manera diferente. En el corazón del interior de Oaxaca, al sur de México, entre exuberantes montañas verdes y caminos de terracería, donde el tiempo parece correr más lento, vivía un hombre sencillo y respetado por todos, Macory Delgado, de 78 años. Dueño de una pequeña finca en las afueras del pueblo de San Mateo, Río Hondo, Macory era el tipo de hombre que prefería hablar con el viento que con su teléfono celular. Llevaba el peso de los años en su espalda y en su corazón, la ligereza de quien conocía el valor de la tierra, la lluvia y el silencio. Su mundo giraba en torno a una rutina modesta, pero con un propósito. Todos los días, antes de que saliera el sol, se levantaba para cuidar a los pocos animales que había en la propiedad. No había muchos, unas cuantas gallinas sueltas, 2 cabras testarudas, una yegua llamada Soledad y un enorme toro negro llamado Jabari, que no era solo un animal, era familia. Pero el comienzo de esta amistad no fue tan sencillo, y quizá por eso ella significó tanto. Jabari había sido rechazado como ternero cuando un amigo cercano de Macory lo trajo a la granja en un estado lamentable. Estaba enfermo, débil, con las costillas al descubierto y la mirada apagada, como si ya hubiera renunciado a la vida. El hombre, apresurado e impaciente, simplemente dijo: «Este no sirve, Macory. Puedes enterrarlo o tirarlo si quieres». Macory miró al pequeño animal que yacía en el carro. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y en ese momento, algo se encendió dentro de él, algo que quizás solo aquellos que han perdido demasiado en la vida son capaces de reconocer. Si puedo cuidar una tierra seca hasta que florezca, puedo cuidar esta también. Traje el ternero a casa. Les daba leche con un biberón improvisado, les hacía vendas con hojas de salvia y les cubría con mantas de lana durante las frías mañanas. Marta, su esposa, lo observaba todo con esa sonrisa serena de quien sabía que su marido tenía un corazón demasiado grande para su propio pecho. «Tienes más paciencia con este ternero que conmigo cuando tuve gripe, ¿eh?», bromeó mientras tejía en el balcón. Jabari creció bajo cuidados constantes. Y no solo sobrevivió, se transformó en un toro imponente, fuerte, musculoso, con pelo negro brillando como el azabache bajo el sol de la mañana. Pero su mayor fortaleza no era física, era su vínculo. A donde iba Macory, Jabari lo seguía, no por obediencia, sino por lealtad. Con el tiempo, Jabari aprendió el ritmo de la caza. Él conocía el momento en que Macory sacó su red para pescar en el río. Conocía el camino que conducía a pastos más verdes. Una vez, cuando la puerta quedó abierta, no huyó. Simplemente fue al balcón donde Macory estaba durmiendo en la hamaca y se acostó a su lado. Un vecino comentó: «Esto ya pasó. Este hombre trata a este toro como a un hijo». Y Macory simplemente respondió: «¿Y quién dijo que no lo es?». En aquella finca, sin cercas sofisticadas ni maquinaria moderna, se construyó algo raro, una amistad entre 2 especies, basada en el silencio, la presencia y el respeto. Marta, que todo lo observaba, solía decir que Jabari era la reencarnación de la bondad que faltaba en el mundo. Ella se rió cuando vio al toro empujando al viejo con su hocico para que saliera de la hamaca y caminara. Pero luego, como ocurre con todas las historias bellas, trajo consigo pérdidas. Marta se enfermó. Primero fue un mareo, luego falta de apetito. En poco tiempo, la fuerte mujer que cuidaba la huerta y las recetas caseras comenzó a necesitar ayuda incluso para mantenerse en pie. Macory lo hizo todo. Le preparó infusiones, la llevó a los curanderos, a la clínica del pueblo, encendió velas y le rezó a la Virgen de Guadalupe. Pero la enfermedad fue más rápida que la fe. En una tarde cálida, mientras el sol brillaba en su rostro y Jabari dormía junto al porche, Marta se había ido. La pérdida de Marta dejó un vacío que ni siquiera el cielo parecía capaz de llenar. Macory se quedó sin palabras. La casa parecía demasiado grande. El café ya no tenía ningún sabor. El tiempo se detuvo. Pero Jabari se quedó. Y la cosa iba empeorando, día tras día.
Si el viejo no salía de la cama, el toro se quedaba en la puerta. Si lloraba en el pasto, Jabari le acariciaba con su nariz, como diciendo, «Todavía estoy aquí». El pueblo dijo que Makori se había vuelto completamente loco. Hablar con un toro, tratarlo como familia. Perdió la cabeza después de perder a su esposa. Pero Makori lo sabía. Lo que había perdido era todo, excepto el vínculo con ese animal. Y eso fue lo que lo mantuvo en marcha. Sin hijos, sin hermanos vivos y con la mayoría de sus amigos ya muertos o distantes, Makori hizo de Jabari su confidente, su rutina, su razón para levantarse de la cama. Había días en que el anciano hablaba con el toro durante horas. Él contó secretos, me recordó historias, hice planes y, aún sin respuesta, se sintió escuchado. Una mañana, mientras caminaban uno al lado del otro por los campos que tanto amaba Marta, Makori se detuvo y dijo, «Si alguna vez caigo, Jabari, quiero que estés cerca, porque no sé lo que es vivir sin ti. ¿Tienes o has tenido alguna vez un animal que parecía comprender incluso tu silencio?» Comenta debajo su nombre. Nunca son solo animales. Era temprano, uno de esos días en los que el silencio parece más denso, como si incluso el tiempo avanzara a un ritmo más lento. La niebla descendía como un velo sobre el río Niando, uno de los más antiguos de la región de Oaxaca. Los aldeanos dijeron que el río tenía espíritu, que ya había tomado y devuelto vidas, y que su corriente nunca corría en vano. Makori lo sabía, pero él nunca tuvo miedo. Para él el río era un viejo amigo que lo escuchaba en silencio. Se despertó temprano esa mañana, como siempre lo hacía. Cogió su sombrero de paja, sus sandalias gastadas y el viejo anzuelo atado con hilo de pescar que había reforzado con hilo dental. «Vamos a pescar un bagre enorme hoy, Jabari?», dijo mirando al toro que ya lo esperaba en la puerta. Jabari, como de costumbre, siguió a Makori hasta la orilla. Fue un ritual sagrado entre ambos. Caminaban uno al lado del otro, como dos hermanos silenciosos que no necesitaban palabras para entenderse. El toro caminaba lentamente, a veces con el hocico tocando el brazo del anciano, como diciendo, «Seguimos juntos, ¿verdad?». La niebla lo cubría todo. El río parecía un espejo plateado, demasiado quieto. Ni siquiera las ranas croaron aquella mañana. Makori, sintiendo el aire húmedo tocar su rostro, sonrió con el mismo deleite que tenía cuando era un niño. «Si hay pescado hoy, lo comparto contigo. ¿De acuerdo, Jabari?», y lanzó el anzuelo con la precisión de quien lleva haciéndolo más de 60 años. Se sentó en el borde del barranco, donde una gran raíz de higuera sostenía su espalda. Él respiró profundamente. Fue un buen día, o al menos eso parecía. Pero entonces, Jabari empezó a actuar de manera extraña. Primero el anciano se dio cuenta del peso del silencio. No el del río, sino el del toro. Normalmente, Jabari se acostaba cerca y observaba el agua, sereno, atento a los movimientos del anciano. Pero ese día, no. Caminaba de un lado a otro, golpeando ruidosamente con sus cascos la tierra húmeda. «Detener». Él resopló. Luego comenzaría de nuevo. Makori frunció el ceño. «¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te ha picado ahora?». Pero Jabari no respondió. Él simplemente caminaba nervioso, casi tropezando, como si sintiera algo que no podía explicar, como si lo sintiera. Al principio al anciano le pareció gracioso. «Siéntate, así espantarás a los peces. Ya es bastante difícil pescar con ese anzuelo viejo. Imagínate». Bailando junto a él. Él trató de reír, pero pronto se dio cuenta de que no era ninguna broma. Jabari estaba realmente agitado. Sus ojos, normalmente tranquilos como un estanque, ahora parecían vidriosos, fijos en la superficie del río, como si viera algo que Makori no podía ver. Y ahí fue donde empezó el presagio. Makori intentó ignorarlo. Al fin y al cabo, a veces los animales se sienten perturbados por los olores, los ruidos lejanos y las hormigas en sus pezuñas. Quizás solo era algún animal salvaje, pero algo dentro de él susurró diferente. Un escalofrío, de esos que empiezan en el estómago y suben lentamente por la columna, le hizo agarrar con más fuerza la caña de pescar. «Me estás asustando, Jabari. Siéntate, esperemos un poco más». Pero el toro se negó. Dio 2 pasos hacia adelante, giró bruscamente y golpeó el suelo con fuerza con su pata derecha. 1, 2, 3 veces.
como si se llamara Makori, como si dijera, sucederá. En ese momento los pájaros emprendieron el vuelo al mismo tiempo. Makori miró hacia arriba, distraída por el repentino sonido de alas cortando la niebla. Fue solo un segundo, pero le bastó con perder la concentración en el anzuelo y no darse cuenta de la mancha oscura que se estaba formando en el agua, justo delante de él. Jabari gruñó, un sonido profundo y apagado, como de advertencia. Ahora estaba de cara al río, con todo su cuerpo tenso. Makori nunca había visto a su toro así. «Me estás diciendo algo, ¿no?», susurró el anciano, sintiendo que su propio corazón latía más rápido. «¿Pero qué? ¿Qué viene, Jabari? ¿Alguna vez has visto a un animal percibir el peligro antes que cualquier otro? Comenta aquí, sí o no». Y fue entonces cuando lo vio. Primero, un movimiento sutil en el agua. Luego, algo que parecía un tronco flotante, pero se movía demasiado lento. Y entonces, dos ojos fríos e inmóviles emergieron de la superficie como espadas negras. Los ojos de Makori se abrieron de par en par. No era un tronco, no era una sombra, era un cocodrilo gigante, deslizándose a centímetros del lugar donde había caído el anzuelo. Y lo que es más, no cazaba por casualidad. Él estaba esperando a que Makori baje la guardia. La mente del anciano entró en pánico, pero el cuerpo se congeló. Intentó tirar de la cuerda, levantarse, gritar, pero el miedo lo paralizó todo. Fue entonces cuando Jabari dejó escapar un rugido atronador, un rugido de furia que resonó por los barrancos, y antes de que Makori pudiera reaccionar, el toro corrió. Lo que ocurrió en los siguientes segundos no fue un ataque, fue una batalla, y nadie, ni siquiera el río, volvería a ser el mismo después de ese día. El silencio que siguió al impacto fue el más aterrador que Makori había sentido en su vida. El agua subía en remolinos, las salpicaduras le cubrían el rostro y casi pierde el conocimiento al ver a Jabari chocar con toda su fuerza contra el lomo del cocodrilo, hundiendo sus patas delanteras en la espalda y sus patas traseras aplastando la cabeza del monstruo. Fue como si toda la tierra temblara, como si la naturaleza por un breve instante contuviera la respiración para observar la escena. El choque fue tan violento que el río se convirtió en lodo, los pájaros volaban en desorden, y los pescadores del otro lado solo podían gritar sin saber qué hacer. El cocodrilo luchó furiosamente. Makori, caído, se arrastró desesperadamente, pero sabía, no habría tiempo. El depredador giró su cuerpo hacia un lado, liberándose del golpe inicial, y en un movimiento rápido, hundió sus dientes en la pata delantera de Jabari. El rugido del toro era desgarrador. Fue dolor, pero también fue una decisión. Él no iba a dar marcha atrás. No iba a abandonar a Makori. El anciano lloró. «No, no, Jabari, ven aquí, escúchame. Dios mío, no dejes que muera». Intentó levantarse, pero apenas podía apoyar la rodilla en el suelo empapado. Su cuerpo temblaba, su voz se quebraba. Todo a nuestro alrededor giraba como una pesadilla. El barro se mezcló con la sangre. La corriente arrastró hojas y ramas rotas, y en medio de ese caos, dos seres lucharon no por sobrevivir, sino por amor. Con cada mordisco del cocodrilo, Jabari respondía con una patada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su respiración era entrecortada y aún así se negaba a caer. Uno de los pescadores, testigo de la escena, dijo más tarde: «Nunca había visto a un animal pelear con tanta determinación. Era como si supiera que ese viejo era todo lo que le quedaba». Y cuando el cocodrilo levantó su hocico una vez más, abriendo sus mandíbulas en un ángulo amenazante, Makori dejó escapar un grito gutural, no de miedo, sino de despedida. Él sintió, tú lo sabías, si el siguiente golpe aterrizara, Jabari no podría resistirse. Pero entonces, un sonido lo atravesó todo, un estallido seco y violento, un disparo. La onda sonora reverberó por todo el valle. Del otro lado del río, se elevaba una fina columna de humo. Uno de los pescadores, con mano temblorosa y los ojos muy abiertos, apretó el gatillo de su escopeta casera. El disparo impactó al cocodrilo de lleno en el cuello, provocando que el animal se retorciera en un último intento por escapar. Makori no entendió en ese momento. Solo vio el cuerpo del reptil flotar,
inerte, lentamente, mientras el río poco a poco se volvía rojo. Pero la pesadilla no había terminado. Jabari estaba de pie, sí, pero sus piernas temblaban. La sangre brotaba de la mordedura abierta en su pata delantera, formando charcos de color carmesí que corrían hasta la orilla. Su respiración era irregular. Sus ojos, una vez altivos, ahora estaban nublados. Makori volvió a gritar: «¡Jabari! ¡Escúchame! ¡Hijo mío! ¡Responde!». Y ella se arrastró hacia él, aunque cada músculo de su cuerpo protestaba. Si murieran allí, que mueran juntos. Al llegar al toro, Makori se lanzó sobre él con las pocas fuerzas que le quedaban. La abrazó con fuerza por el cuello, como si la estuviera sosteniendo al borde de un abismo. El animal estaba jadeando. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El anciano tocó la herida abierta. «No, no, Jabari, no puedes dejarme también». Y lloró. Lloró como no había llorado desde el día que enterró a Marta. Allí, en las orillas del mismo río que tantas veces les había dado alimento, Makori ahora pedía que le dejaran solo un milagro más. La gente empezó a llegar. Los hombres cruzaron el río con cuerdas y gruesas hojas de plátano, mujeres con baldes de agua, niños llorando. Todo el pueblo, aquel que antes se había burlado de la amistad entre el hombre y el toro, ahora observaba en silencio, con el rostro cubierto de vergüenza y respeto. Un señor mayor se arrodilló, se quitó el sombrero y dijo: «Este animal no es común. Este animal tiene alma». Jabari permaneció de pie unos minutos más. Sus ojos vagaron por la multitud y luego se posaron en Makori, que todavía se aferraba a su pecho. Y fue en ese momento que sucedió algo casi sagrado. El toro bajó la cabeza y tocó suavemente la frente del anciano, como si dijera: «Todavía estoy aquí». Makori sonrió entre lágrimas. «Ganaste, hijo mío, ganaste. Si esta escena también te tocó el corazón, dale like a este video. Es nuestra forma de decirle gracias a Jabari por no rendirse». Pero lo que ocurrió en las horas siguientes dejó a Makori muy preocupado. Makori gritaba, arrodillado junto al cuerpo herido del toro, con sus manos temblorosas cubiertas de sangre, barro y lágrimas. «Ayuda, por favor, que alguien me ayude». La voz era débil, pero llena de desesperación. Y por primera vez en muchos años, la gente del pueblo no lo dudó. Las mismas personas que antes lo habían llamado viejo lunático, ahora corrían hacia él, sin medir distancias ni dificultades. El señor Nalim, uno de los pescadores más viejos, fue el primero en reaccionar. Se quitó el sombrero, levantó la vista al cielo y, sin decir palabra, dio media vuelta y corrió por el camino de piedra hacia el pueblo de San Mateo Río Hondo. Conocía a un joven que tenía un camión viejo que usaba para transportar maíz, y esa era la única oportunidad que le quedaba. Mientras tanto, los vecinos improvisaron una camilla de madera y hojas grandes para acostar a Jabari. Los hombres más fuertes lo levantaron con gran esfuerzo, pues el cuerpo del toro era inmenso, pesado y sangraba sin parar. Las mujeres se apresuraron a mojar los paños y a vendar la herida con tiras hechas con vestidos rasgados. Fue como si todo el pueblo se hubiera detenido para salvar a ese animal. Jabari, a pesar de estar herido, se dejó tocar. No relinchó, no se resistió. Él simplemente jadeaba, con los ojos medio cerrados, como si confiara en cada mano que ahora lo rodeaba. Minutos después, el sonido del viejo motor cortó el aire. El camión llegó levantando polvo. Era pequeño, pero suficiente. Con cuidado y mucha fuerza, Jabari fue colocado en la caja del camión forrada con mantas. Makori se subió a su lado, arrodillándose junto al toro, sosteniendo su cabeza con ambas manos y susurrando palabras que nadie podía oír. Él ya no lloraba, ahora era silencio. Silencio de quien sabe que en ese momento lo único que se podía hacer era creer. El camión se tambaleaba por los caminos de tierra, atravesando maizales y zanjas abiertas por la lluvia, mientras la gente caminaba a pie, en fila, como una procesión en reversa. No de muerte, sino de esperanza. De vuelta en la granja, Makori convirtió el porche en una cama curativa, forrado con paja limpia, mantas y hojas de aloe vera. Ella traía agua fresca cada hora
Aplicaba ungüentos hechos con hierbas que Marta usaba para tratar las heridas y cubría la herida con compresas tibias de manzanilla y miel. Fue como cuidar a un niño. Durante los 2 primeros días, Jabari apenas se movió. Respiraba con dificultad y la fiebre parecía consumir el resto de su energía. Makori, sin embargo, no se movió. Dormía sentado a su lado, con la cabeza apoyada en su cuello, murmurando promesas. «Te pondrás bien, amigo. Lo harás. Aún quiero volver a verte pasear por este prado». En la tercera noche algo cambió. Makori se había quedado dormido por el cansancio cuando sintió un peso ligero en su pierna. Abrió los ojos y vio el hocico de Jabari presionado contra ellos, como si dijera, «Todavía estoy aquí». El anciano sonrió, lloró en silencio, y él dio las gracias. A partir de ese momento comenzó la recuperación. Lento, doloroso, pero constante. Jabari se alimentó de nuevo, primero con agua y hojas, luego con cereales y frutas blandas. Con el tiempo, comenzó a mover la cabeza, levantar el cuerpo e incluso dar pequeños pasos, aunque su pata herida todavía estaba hinchada. El corte era profundo y dejaría una marca que se convertiría en un símbolo. Todo el pueblo seguía con expectación cada avance. Los niños iban todos los días a la valla de la granja a preguntar cómo estaba. ¿Ha comido el toro hoy? ¿Aún te duele? ¿Va a caminar de nuevo, señor Makori? Y el anciano respondió pacientemente, con lágrimas en los ojos y una sonrisa cansada. Sí, volverá, volverá. Y cuando lo haga, demostrará que el coraje no se mide por las piernas. Una señora trajo pan de jengibre. Un niño trajo plantas medicinales. Un grupo de jóvenes dibujó un cartel que decía, «Fuerza, Jabari», y lo colgó en la puerta. Lo que una vez fue un animal ignorado por todos, ahora era visto como un héroe, como un símbolo de algo más grande que la fuerza física, la fuerza de la lealtad. Pasaron los días, después de semanas, y poco a poco, Jabari comenzó a caminar. De nuevo, él estaba cojeando. Sí, estaba cojeando. La pierna lesionada nunca volvería a ser la misma, pero cada uno de sus pasos era celebrado como un milagro. Con cada movimiento, la gente aplaudía, sonreía y se emocionaba. Era como si cada hueso de aquel toro llevara un pedazo de la fe que había resucitado en todos los que estaban allí. Porque Jabari no solo sobrevivió, ganó, venció el miedo, el destino, la muerte, y se convirtió en un recordatorio viviente de que hay amor que no conoce idiomas. Hay amistad que no necesita palabras. La noticia se extendió por los pueblos vecinos. La gente venía de lejos para ver al toro que se enfrentó a un monstruo para salvar a su dueño. Trajeron regalos, ofrendas, peticiones de bendiciones. Un artista talló una imagen de madera. Un profesor llevó a sus alumnos a escuchar a Makori contar la historia. Y lo contó, siempre con emoción, pero sin exagerar. Simplemente mostró la cicatriz en la pata de Jabari y dijo, «Esto no es solo una herida, es una prueba, que el amor, cuando es verdadero, lucha hasta el final». Han pasado 3 meses desde el día en que Jabari se enfrentó a la muerte en las orillas del río Nyando. La cicatriz en su pierna todavía estaba allí, marcada como una medalla silenciosa de valentía. Y aunque cojo, el toro caminaba con dignidad. Los pasos ya no eran tan firmes, pero la mirada seguía siendo la misma, viva, presente, profunda. Makori, que ahora tiene 79 años, parecía haber rejuvenecido. Pasaba sus días cuidando el pasto, regando el jardín de Marta y hablando con Jabari como siempre, pero algo había cambiado entre ellos. Lo que antes era amistad, ahora era una alianza, un vínculo construido sobre el dolor, sobre la lucha, sobre la supervivencia. Jabari lo acompañó hasta la orilla del río, aunque cojeaba, aunque estaba cansado, y cuando Makori se sentaba en la orilla a pescar, el toro se echaba a su lado como diciendo, «Si el peligro regresa, yo también regresaré». Todo el pueblo había cambiado. Los niños dejaron de reír cuando vieron a Makori hablando con su toro. Ahora se acercaron para escuchar, para aprender. Los adultos empezaron a respetar. Muchos comenzaron a tratar a sus propios animales con más cariño. Algunos comenzaron a llevar a sus perros ancianos al médico de la ciudad, otros dejaron de golpear a sus mulas, porque todos allí habían aprendido, con Jabari, que el valor de la vida no se mide por el número de piernas. Makori,
Cuando le preguntaban si todavía se sentía solo, solía responder mirando el campo, con una media sonrisa en el rostro y lágrimas en los ojos. No, no estoy sola. Solo vivo con alguien que me habla con el corazón. A veces los dos pasaban horas en silencio, sentados bajo la sombra de la higuera, sin palabras, sin prisa, solo sentir el viento, el olor de la tierra y la presencia del otro. Y, curiosamente, fue en ese silencio donde más habló su amistad. Jabari no volvió a correr, pero volvió a la docencia. Él enseñó que la fuerza no está en el cuerpo, depende de usted elegir, en el coraje de quedarse cuando todo dice huir, en la lealtad de dar, aunque duela, y en el amor que insiste, aún sin palabras. Algunos dicen que los animales no tienen sentimientos, quien no entiende el amor, que no protegen como nosotros, pero quien vio a Jabari enfrentarse a la muerte por Makori, lo sabe. Algunos ángeles tienen cuernos y viven entre nosotros. Si esta historia te tocó el corazón, prepárate, porque lo que vamos a compartir con vosotros ahora es algo que nadie esperaba. Así que haz clic en el video que se está reproduciendo en la pantalla ahora y emocionate.